El estruendo de la explosión ensordeció mis oídos. El polvo y los escombros volaron por todas partes. Me arrastré, pegado al suelo lodoso y húmedo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. A mi alrededor, los gritos de pánico llenaban el aire. Los mercenarios y las unidades de fuerzas especiales de las naciones occidentales, que antes eran tan arrogantes, ahora corrían despavoridos y pedían ayuda. El sistema de comunicaciones había colapsado, las pantallas del radar se habían apagado, todo en lo que alguna vez había creído se desmoronaba en un instante. En medio de la confusión ensordecedora y el denso humo de los disparos, mi mirada se posó en una pequeña silueta entre las llamas. Era uno de esos soldados mexicanos, atendiendo a un compañero herido con una calma imperturbable. Su serenidad contrastaba completamente con el infierno que nos rodeaba. Antes de continuar, no olvides comentar desde dónde nos ves y seguirnos, porque la historia de mañana es imperdible. Es mayor que... Soy un general de alto rango de la OTAN, un hombre que cree firmemente en el poder de la tecnología, las armas modernas y la información táctica. He pasado por innumerables batallas, dirigiendo desde detrás de enormes pantallas de monitores. Para mí, todo se calcula con inteligencia artificial y probabilidades. Para mí, la guerra son números y estrategias precisas. No hay lugar para emociones o creencias que no sean tangibles. Mis soldados son máquinas de matar perfectamente entrenadas. Visten la armadura más resistente, llevan los rifles más precisos y cuentan con el apoyo de drones de combate que flotan sobre las nubes. Meses atrás, en una base conjunta ubicada en una zona fronteriza llena de conflictos, un contingente especial de México había llegado. Recuerdo bien ese día. Bajaron de los camiones militares con una actitud sencilla. No había gritos intimidantes, ni la agresividad que yo conocía de mis propias unidades de fuerzas especiales. Los observé desde el balcón del segundo piso del centro de mando, con una sonrisa de desprecio en mis labios. Inmediatamente los evalué, pensando que serían simples soldados de protocolo o, en el mejor de los casos, una unidad de logística y apoyo en la retaguardia. Parecían demasiado relajados, demasiado amigables para estar en el lugar más peligroso del mundo. Entre esos soldados, mi mirada se detuvo en un hombre. Se llamaba Miguel, un paramédico de primera línea. Miguel no era un hombre corpulento, sus músculos no eran tan definidos como los de los soldados estadounidenses o europeos bajo mi mando, pero lo más peculiar era su personalidad. Sonreía amablemente a todos los que pasaban, saludando a los soldados extranjeros con un gesto respetuoso y una sonrisa genuina, lo cual me parecía completamente fuera de lugar en este infierno de guerra. Me irritaba cada vez que veía su amabilidad, porque en mi mundo, la amabilidad es una debilidad que el enemigo explotará. Todas las mañanas, mientras mis unidades de combate entrenaban intensamente con disparos y gritos feroces, Miguel solía encontrar un rincón tranquilo bajo un gran árbol, sentándose con los ojos cerrados, regulando su respiración en una calma serena, incluso con los helicópteros sobrevolando. Él decía que era meditación para preparar su espíritu. Para mí, todo eso era debilidad. La guerra no necesita paz. La guerra necesita agresión, ferocidad y un instinto de cazador listo para aniquilar al enemigo. Sentarse con los ojos cerrados no puede detener las balas de una ametralladora. Eso es lo que siempre me decía a mí mismo y a mis hombres. Un día, no pude contenerme más y me acerqué a Miguel. Lo miré con desprecio y le hablé con sarcasmo a través de mi intérprete personal. Le pregunté directamente cómo cerrar los ojos y meditarlo ayudaría a sobrevivir a las balas enemigas. Miguel no mostró ni la menor señal de enojo. Simplemente abrió los ojos, me sonrió levemente, hizo un gesto respetuoso y me respondió con una voz tranquila pero firme. Dijo que la calma no detiene las balas, pero te permite ver el camino de la salvación cuando la oscuridad es más profunda. Lo escuché, solté una risa ahogada y me alejé con un sentimiento de lástima en mi corazón. En mi mente, estaba seguro de que cuando la primera bala cruzara el aire, estos soldados mexicanos, tan amables y aparentemente pacíficos, seguramente perderían la cabeza y huirían despavoridos. No conocían la verdadera crueldad de la guerra. No sabían lo que era el miedo que se filtraba hasta los huesos y te paralizaba. Seguía confiando en mi ejército de acero, en los drones armados que volaban en el cielo, en la última generación de chalecos antibalas que llevábamos. Estaba seguro de que si se producía un enfrentamiento real,
Mis fuerzas de élite protegerían a estos soldados mexicanos. Ellos solo venían a cumplir una misión humanitaria y a proyectar una buena imagen para una organización internacional. No tenían ninguna utilidad en un combate real. Pero nunca supe que, bajo esa actitud humilde y esa sonrisa sincera, se escondía una fortaleza indescriptible. Una fortaleza que mi tecnología global y mi inteligencia artificial no podían explicar ni calcular. Mi arrogancia estaba a punto de ser puesta a prueba con la lección más cara de mi vida militar. Una lección que no estaba escrita en ningún manual de estrategia de guerra occidental, y el lugar del examen no sería un aula segura, sino un valle de la muerte que nos esperaba adelante. Un valle que cambiaría todas mis creencias para siempre, y el que me enseñaría esta lección sería ese pequeño paramédico que siempre había despreciado. Semanas después, llegó la orden de una operación relámpago. Nuestra misión era patrullar profundamente en una zona roja, un valle peligroso lleno de grupos armados especializados en guerra de guerrillas. Decidí ir personalmente al campo, sentado en mi vehículo de mando blindado, repleto de pantallas de monitores y los mejores sistemas de comunicación del mundo. Quería demostrar la superioridad estratégica y el poderío del ejército occidental. Y para asegurarme de que todo estuviera bajo control, ordené que la unidad médica mexicana, incluido Miguel, acompañara de cerca a mis fuerzas especiales. Pensé con arrogancia que verían la guerra real al estilo profesional, y que yo estaría allí como su mentor, protegiéndolos para que regresaran sanos y salvos. La mañana de la partida, la atmósfera en el campamento militar era completamente diferente. Mis soldados de fuerzas especiales se preparaban con ferocidad y energía, escuchaban música rock a todo volumen, se animaban mutuamente y revisaban sus rifles de asalto de última generación con confianza. Las pantallas de las tabletas pegadas a sus antebrazos estaban llenas de datos satelitales y coordenadas de objetivos. Todos llevaban cascos inteligentes con visión nocturna y sensores térmicos. Parecían robots de combate invencibles. Por otro lado, cuando miré a través de mis binoculares hacia la tienda del contingente mexicano, la atmósfera era extrañamente tranquila, lo que me irritaba. No había gritos intimidantes, ni música inspiradora y emotiva. Revisaban sus grandes mochilas médicas verdes en silencio y con meticulosidad, reparando correas desgastadas y organizando vendajes, jeringas y equipos de primeros auxilios. Observé a Miguel. Sacó un pequeño medallón de la Virgen de Guadalupe que llevaba al cuello, lo elevó con las manos juntas, cerró los ojos un instante, lo tocó en su frente y lo deslizó de nuevo bajo su chaleco antibalas. Una leve y relajada sonrisa seguía presente en su rostro, como si fuera a hacer una diligencia normal y no a unirse a la batalla más peligrosa de la región. Negué con la cabeza, sintiendo lástima e incomprensión. Estos soldados eran demasiado ingenuos. Subí a mi vehículo blindado, cerré la gruesa puerta de acero y dejé que la tecnología hiciera su trabajo. Nuestra columna de vehículos salió de la base, levantando una densa nube de polvo rojo hacia el cielo. Cuanto más nos adentrábamos en el valle, más complejo y aterrador se volvía el terreno. Grandes árboles imponentes bloqueaban la luz del sol, oscureciendo el entorno. El canto de los pájaros y los insectos del bosque, que debería haber estado allí, había desaparecido extrañamente. La atmósfera exterior era desoladora y opresiva, pero no presté atención a esos detalles porque mis ojos estaban fijos en la pantalla del radar y el mapa digital 3D. Nuestros drones de reconocimiento no tripulados volaban en círculos a una altitud segura, enviándome imágenes de video de alta resolución en tiempo real. La inteligencia artificial en la computadora principal informó con voz sintética que la ruta por delante estaba 100% segura. No había acumulación de calor, ni metales sospechosos bajo tierra, ni movimiento de fuerzas enemigas en un radio de 10 kilómetros. Pulsé el botón de radio y hablé con una voz llena de confianza y autoridad, ordenando a la columna de vehículos mantener la velocidad y avanzar. Secretamente cambié el canal del monitor para ver las imágenes de las cámaras de seguridad dentro del camión militar de atrás, donde Miguel y su equipo médico estaban sentados juntos. Permanecían quietos, sin las bromas y risas de mis soldados. La mirada de Miguel se perdía por la ventana del vehículo cubierta por una rejilla de acero. Su rostro estaba tan sereno que me irritaba. Es mayor que...
Quise ir y agarrarlo por el cuello de la camisa para decirle que la seguridad que experimentaban se debía a mi red satelital y a mi tecnología de millones de dólares, no a la suerte o a ningún amuleto. Todo transcurría sin problemas. Parecía ir según el plan de forma perfecta e impecable. Mis soldados de fuerzas especiales comenzaron a relajarse. Algunos empezaron a charlar y apostar sobre resultados deportivos a través de las radios internas. Yo mismo me recosté en el suave asiento de cuero, tomé un sorbo de café negro recién hecho en la base y empecé a esbozar mentalmente el informe de éxito de la misión para enviarlo al cuartel general de la OTAN. Sentía que lo tenía todo bajo control, pero entonces, en una fracción de segundo, inesperadamente, lo peor comenzó. No empezó con el fuego de ametralladoras o explosiones destructivas, sino con un silencio inquietante y antinatural. De repente, todas las pantallas de mi vehículo de mando parpadearon violentamente. La señal de video de los drones de reconocimiento, que antes era nítida, se convirtió en una imagen distorsionada y luego en una interferencia blanca parpadeante. El sistema de navegación GPS, que siempre había sido preciso, dejó de funcionar. Los números de latitud y longitud giraron frenéticamente en la pantalla antes de apagarse y volverse negros. Las conversaciones y risas de los soldados en la radio desaparecieron en un instante, reemplazadas por un agudo sonido de interferencia que me dolía los oídos. Me lancé hacia el panel de control principal, intentando accionar interruptores y reiniciar el sistema con las manos que, sin darme cuenta, comenzaban a temblar. La confianza que antes desbordaba empezó a desvanecerse. Esto no era una coincidencia o un simple fallo técnico. El enemigo había utilizado un equipo de bloqueo electrónico y ciberguerra avanzada para cegarnos y ensordecernos por completo. Estaban convirtiendo la tecnología de la que tanto me enorgullecía en chatarra inútil en un instante. Y antes de que pudiera tomar el micrófono de emergencia para gritar la orden de que todas las unidades estuvieran atentas y preparadas para el ataque, un ensordecedor estruendo de explosión resonó. El suelo bajo el vehículo blindado vibró violentamente, como si hubiera ocurrido un terremoto. La enorme fuerza de la explosión me lanzó lejos de mi asiento de mando. Mi cabeza golpeó el panel de control con un fuerte impacto. La visión se me nubló y se volvió borrosa. El olor a pólvora quemada y cables chamuscados se extendió por la cabina. Las luces rojas de advertencia parpadeaban acompañadas de la sirena que perforaba los tímpanos. La columna de vehículos, que antes era un símbolo de invencibilidad, ahora era un blanco fácil en medio del cerco de la muerte. Habíamos sido emboscados a la perfección, en el punto que la inteligencia artificial había evaluado como el más seguro. Los drones de reconocimiento que flotaban en el cielo cayeron como pájaros con las alas rotas, golpeando el suelo en llamas, cegándonos por completo. Intenté levantarme a duras penas y abrir la gruesa puerta de acero que estaba deformada. Lo que vi fuera era el infierno en la tierra. Un mar de llamas devoraba el vehículo blindado de adelante. El sonido de ametralladoras pesadas y lanzacohetes RPG resonaba por todas direcciones. Mis soldados de fuerzas especiales, que antes se veían tan feroces y confiados, ahora corrían sin rumbo fijo y en pánico. Los cascos inteligentes, que antes eran una ventaja, se habían convertido en un gran obstáculo. Las pantallas defectuosas los cegaban y ensordecían. Intentaban quitarse los cascos con desesperación, gritando órdenes sin sentido, pero la radio destrozada impedía que alguien escuchara. Los gritos de ayuda y los gemidos de dolor comenzaron a resonar, compitiendo con el incesante fuego de las armas. Intenté gritar una orden para establecer una línea de defensa, pero mi voz estaba ronca y se perdía en el caos. Nadie prestaba atención al comandante sin pantallas de monitores como yo. Las armas más modernas del mundo no podían protegerlos del miedo que les carcomía la mente. Soldados gigantes, perfectamente entrenados, estaban perdiendo la cabeza al enfrentarse a una muerte sin sensores que les advirtieran de antemano. Sangre roja salpicaba el suelo árido, el olor a sangre se mezclaba con el de la pólvora. La arrogancia y el prestigio del ejército occidental fueron aplastados en cuestión de minutos. Me desplomé, acurrucado en el barro húmedo, el corazón latiéndome a toda velocidad y la respiración entrecortada. La muerte se acercaba tanto que podía sentir su aliento helado. Todo lo que había aprendido en la escuela de Estado Mayor se desmoronó por completo. En medio del polvo y los escombros que volaban, mi vista borrosa se posó en el camión del contingente mexicano. Había sido volcado por la explosión a un lado de la carretera.
Pensé que todos habrían muerto o estarían llorando de miedo, tal como yo había despreciado. Pero lo que vi me hizo abrir los ojos de par en par con asombro. En medio de la lluvia de balas, esos soldados mexicanos no salieron corriendo. Lentamente, se arrastraron fuera de los restos del vehículo con rapidez y orden. Se hacían señales con las manos de forma silenciosa y precisa. No tenían sistemas de comunicación de alta tecnología, pero se comunicaban con la mirada y la confianza. Y en el centro de todo ese caos, vi a Miguel, el pequeño paramédico que siempre había despreciado. Se lanzó a través de la tormenta de balas, no para salvar su vida, sino para dirigirse a uno de mis soldados que yacía en un charco de sangre. La sonrisa y la aparente debilidad habían desaparecido por completo, dejando solo una determinación y unos ojos extrañamente serenos. Su postura era firme, sin agitación. Es mayor que. Aun cuando una bomba caía a pocos metros de él, se movía como el agua que fluye sobre las rocas, sin resistirse al caos, sino empapándose y encontrando su camino con determinación. Su serenidad en medio de esta tormenta de fuego contrastaba con mis soldados de élite, que estaban completamente desquiciados. En ese momento, comencé a darme cuenta de que el arma más poderosa en el campo de batalla quizás no era el aluminio, las aleaciones de metal o los códigos de computadora, sino algo más que nunca había entendido. Y este infierno estaba a punto de revelarme esa verdad con mis propios ojos. El olor a sangre se mezclaba con el de carne quemada y pólvora, flotando por toda la zona. Era el verdadero olor de la muerte. Un olor que nunca había experimentado en la fría sala con aire acondicionado del centro de mando. Me arrastré detrás de un camión en llamas. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba presionar la herida de mi brazo izquierdo. Sangre tibia y pegajosa se filtraba entre mis dedos. El dolor me llegaba hasta el alma, pero lo que era más doloroso y aterrador que la herida física era la imagen de la devastación del ejército del que tanto me había enorgullecido. Los soldados de fuerzas especiales, que antes eran tan majestuosos y arrogantes, ahora no eran diferentes de niños perdidos, aterrorizados en medio de la tormenta mortal. Disparaban al azar en la oscuridad del denso bosque, sin siquiera saber dónde se escondía el enemigo. Gritos de ira, palabrotas y llantos se mezclaban con el estruendo de las explosiones. Era el caos absoluto, un infierno que nadie podía controlar ya. John Smith, el soldado gigante que era como una máquina de matar en mi unidad, estaba sentado desplomado junto a la rueda de un vehículo blindado. Sus ojos estaban desorbitados por el pánico extremo. La pantalla de su brazo estaba hecha pedazos. El casco inteligente, carísimo, había sido tirado al barro, inútil. Intentaba gritar al comunicador muerto. Lágrimas de desesperación corrían por sus mejillas manchadas de polvo y hollín. Tenía armas que podían destruir un pueblo entero en sus manos, pero ahora no podía ni siquiera recuperar la cordura para levantarse o encontrar un refugio seguro. Solo se sentaba temblando y disparaba a las sombras de los árboles sin rumbo. Intenté gritar su nombre, ordenándole que se calmara, pero mi garganta estaba seca. Solo un débil gemido salió de mi boca, ahogado por el sonido de los disparos. Sentía tanta lástima por mí mismo. Me había convertido en un comandante inútil, sin poder, sin mis pantallas y la tecnología que me respaldaba. Mientras nuestra línea de defensa se desmoronaba por completo, intenté mirar a través de la densa cortina de humo negro hacia el contingente mexicano. Ellos no tenían armaduras pesadas e imponentes, ni drones para indicar las coordenadas del enemigo, ni armas pesadas y poderosas, pero lo que sí tenían era una increíble fortaleza mental. En medio de la muerte que los rodeaba, no disparaban al azar por miedo como nosotros, sino que se dispersaban en puntos de cobertura de manera sistemática y silenciosa. Solo usaban señales con las manos, asentimientos y contacto visual para comunicarse en medio del estruendo de las explosiones. Sus ojos estaban fijos en el objetivo. No había pánico, ni gritos, solo una determinación por asegurar la retaguardia lo más posible en el instante entre la vida y la muerte. Y entonces, entre el destello de las bocas de los rifles, mi mirada se detuvo en Miguel, el pequeño paramédico al que siempre había menospreciado y despreciado. Se arrastraba y se lanzaba a través de la lluvia de balas, como si fuera una tormenta, dirigiéndose al punto donde Smith estaba sentado temblando. Las balas trazadoras pasaban a pocos centímetros de su cabeza. Una bomba de racimo impactó el suelo a solo unos metros de él. La enorme fuerza de la explosión levantó una nube de polvo.
pero Miguel no se detuvo. No cerró los ojos ni gritó de miedo como yo esperaba. En cambio, aprovechó el momento en que el polvo se esparcía para deslizarse hacia Smith con rapidez y precisión. Las manos que antes había visto en gesto respetuoso, ahora sujetaban el cuello táctico del soldado gigante, tirando de Smith para que se agachara al ras del suelo. Miguel usó su pequeño cuerpo para cubrir la trayectoria de las balas del soldado extranjero sin dudar un segundo. Abrió su vieja mochila médica verde con rapidez. Sus manos no temblaban en absoluto. Sacó vendajes, hemostáticos y una jeringa en medio del silbido de la muerte que cruzaba el aire. Miguel atendió la grave herida en la pierna de Smith con rapidez y delicadeza. Su rostro estaba sereno, sus ojos fijos en la herida y las herramientas frente a él, como si el mundo entero solo existiera para él y el herido que necesitaba ayuda. Smith, que estaba en pánico, jadeando y gritando, poco a poco, es mayor, que se calmó cuando sus ojos se encontraron con los de Miguel. Es mayor, que los ojos del paramédico mexicano no tenían la mirada de un asesino ni dureza, sino la de una profunda compasión y una determinación férrea por aferrarse a la vida. Miguel colocó una mano ensangrentada sobre el pecho de Smith, dándole pequeñas palmaditas rítmicas, como si le transmitiera su propia respiración tranquila al soldado estadounidense. La leve sonrisa en los labios de Miguel, que yo había despreciado como debilidad, ahora se había convertido en el bálsamo más poderoso, consolando el espíritu destrozado y devolviendo la cordura a Smith. Contemplé esa escena con una sensación indescriptible. Un nudo se formó en mi garganta y lágrimas de vergüenza llenaron mis ojos. Todas las teorías de guerra que había memorizado, todas las estrategias que había aprendido, estaban siendo destrozadas ante mis ojos. La ferocidad y la agresividad en las que tanto había creído no podían salvar a mis hombres ni siquiera mantener su valentía. Pero la calma y la compasión de un pequeño soldado estaban sacando el alma de un veterano de combate del infierno. Comencé a darme cuenta de que la verdadera fortaleza no es tener las armas más destructivas, sino mantener la mente firme en medio de la tormenta más salvaje. Y Miguel, este paramédico de primera línea, me estaba mostrando el poder de esa serenidad. Un poder al que mi tecnología global no podía ni siquiera acercarse. El sonido de los disparos continuó, sin mostrar signos de ceder. La lluvia de balas de los grupos armados atravesaba el denso bosque con ferocidad, como una tormenta implacable. Comenzaron a usar lanzagranadas y morteros, bombardeando la zona donde estábamos atrapados. El estruendo de las explosiones resonaba por todo el valle. Llamas anaranjadas y rojas brillaban, reflejándose en el denso humo negro que cubría el cielo. Mis soldados de la OTAN, que antes eran tan orgullosos, ahora estaban completamente desorganizados. Algunos intentaban devolver el fuego, pero era solo una descarga de balas inútil, producto del pánico, sin apuntar y sin coordinación. El sistema de comunicaciones colapsado impedía que los comandantes de pelotón dieran órdenes a sus hombres. Todos intentaban salvarse, escondiéndose detrás de restos de vehículos y rocas, gritando de miedo mientras la muerte se acercaba a cada instante. Por el contrario, cuando miré la línea de defensa del contingente mexicano, la imagen era tan diferente como si estuviéramos en mundos distintos. No tenían armas pesadas, ni armaduras de alta tecnología, pero mantenían la línea de combate con una tenacidad increíble. Cada soldado mexicano estaba distribuido en sus puntos de francotirador en silencio. No disparaban al azar como nosotros, sino que solo apretaban el gatillo cuando veían un objetivo claro. Cada bala disparada era decisiva y precisa. Se comunicaban con rápidas y sencillas señales manuales. Un solo asentimiento era suficiente para saber quién daría fuego de cobertura y quién se movería. Se coordinaban como una manada de lobos, unidos en el instante entre la vida y la muerte. No había ira ni furia, solo una mente clara y el deber de proteger la vida humana. Intenté arrastrarme lejos del vehículo de mando blindado, que ahora era una enorme bola de fuego. El calor irradiaba hasta mi rostro. La sangre de la herida en mi brazo izquierdo seguía filtrándose sin parar, empapando mi manga de rojo. El dolor comenzó a entumecerse, pero lo que lo reemplazó fue un miedo gélido que me llegaba al alma. Mis piernas estaban tan pesadas que apenas podía moverlas. Me había reído del miedo de otros, había regañado a soldados que perdían la cabeza en el campo de batalla, pero ahora, al enfrentarme a la muerte sin tecnología que me protegiera, me había convertido en un viejo débil e indefenso.
Cerré los ojos con fuerza, rezando para que esta pesadilla terminara. De repente, un silbido agudo y penetrante rasgó el aire hacia mí. Era el sonido de un cohete RPG dirigiéndose hacia los restos del vehículo que usaba como cobertura. El tiempo pareció ralentizarse. Abrí los ojos de par en par, mirando al mensajero de la muerte que se acercaba. Mi instinto me decía que saltara, pero mi cuerpo estaba rígido, como hechizado. Sabía que este era mi fin. El gran general de la OTAN estaba a punto de morir solo e inútil en lo profundo de la selva, sin que nadie lo recordara. Pero antes de que el cohete mortal impactara en el objetivo, el cuerpo de alguien me empujó con fuerza, haciéndome rodar por el barro. Un segundo después, una ensordecedora explosión resonó. Los restos del vehículo blindado fueron destrozados. Trozos de metal en llamas volaron sobre mi cabeza. Mis oídos zumbaban tanto que no escuchaba nada más que un largo pitido. El denso humo ocultaba la vista en la oscuridad. Intenté tomar una profunda bocanada de aire, tosiendo por el humo y el polvo. Todavía estaba vivo. Había sobrevivido milagrosamente. Cuando el humo comenzó a disiparse, lentamente abrí los ojos y vi el rostro manchado de hollín de la persona que me había salvado la vida. Era Miguel, el pequeño paramédico que acababa de arrastrarme fuera del radio de la explosión por los pelos. Miguel no mostraba signos de pánico o miedo. Me sujetó por el hombro para que me mantuviera pegado al suelo antes de abrir rápidamente su mochila médica, manchada de sangre. Sacó un vendaje y lo presionó firmemente sobre la herida de mi brazo para detener la hemorragia. En medio del constante estruendo de los disparos sobre nuestras cabezas, Miguel hizo su trabajo en silencio y con rapidez. Sus manos no temblaban en absoluto. Sus ojos estaban fijos en salvar mi vida, como si se hubiera desconectado por completo del caos que nos rodeaba. Contemplé su rostro sereno con una mezcla de sentimientos, vergüenza, gratitud y asombro. Todo se mezclaba. Había creído que la guerra era destrucción, era usar la violencia para intimidar al enemigo. Pero la imagen frente a mí ahora era una fortaleza que nunca había conocido. Era una serenidad que era más poderosa que cualquier bomba. Una compasión que se mantenía erguida en medio del odio. Miguel terminó de vendarme. Me miró a los ojos y asintió levemente, una señal de que estaba a salvo. La leve sonrisa en la comisura de sus labios seguía siendo la misma sonrisa que había visto cuando meditaba bajo el gran árbol en el campamento militar. Una sonrisa que yo había ridiculizado, pero que ahora era lo único que mantenía mi cordura de no desmoronarse con la crueldad de la guerra. Miré el vendaje en mi brazo izquierdo. Estaba bien apretado y cuidadosamente colocado. La sangre que antes había fluido sin control, ahora se había detenido. Es mayor que. En medio de la lluvia de balas, Miguel no se quedó a esperar mi agradecimiento. No mostró arrogancia ni reclamó méritos por haber salvado la vida de un general de alto rango de la OTAN. En cambio, agarró su mochila médica verde, manchada de sangre y hollín, y se lanzó de nuevo. Su pequeña figura desapareció rápidamente en la densa cortina de humo. Intenté levantarme, apoyándome en los restos de metal retorcido. Mis ojos lo buscaban sin cesar, como si ese pequeño hombre fuera la única luz que quedaba en este infierno. A mi alrededor, los soldados occidentales supervivientes estaban profundamente desmoralizados. Algunos se quedaron sin municiones y solo se sentaron abrazándose las rodillas, llorando y perdiendo la cabeza. Otros intentaban gritar por la radio, pidiendo refuerzos con voces desesperadas y roncas, pero lo único que respondía era el ruido de la interferencia que dañaba los oídos. Sin embargo, cuando miré a través del humo hacia la línea de combate de los soldados mexicanos, estaban demostrando una disciplina asombrosa, que contradecía el instinto humano en tiempos de miedo. No tenían los últimos chalecos antibalas ni tecnología de asistencia, pero tenían una mente tan aguda como una cuchilla. Sabían cómo compartir las pocas balas que les quedaban en sus cargadores en silencio, y se turnaban para dar fuego de cobertura, conociendo el ritmo. No había gritos de ira, ni reproches por fallar el objetivo. Solo una profunda confianza que los unía firmemente. Y ahí lo vi a Miguel de nuevo. Se arrastraba, pegado al suelo, serpenteando lentamente hacia un gran árbol destruido por un RPG. Allí yacía boca abajo uno de mis jóvenes ametralladores estadounidenses, con la pierna izquierda desgarrada y sangrando. Gritaba de dolor y pánico extremo. Ninguno de mis otros soldados se atrevía a salir a ayudarlo, porque ese punto era una zona de muerte donde el enemigo concentraba el fuego. Pero Miguel no dudó.
No actuó como un héroe imprudente que corre a través de una tormenta de balas. Se movía con inteligencia y calma, utilizando el terreno y los escombros a su favor, arrastrándose lentamente hasta llegar al joven soldado. Miguel usó una mano para presionar firmemente la herida en la pierna, mientras con la otra daba ligeras palmaditas en el pecho del soldado estadounidense para que recuperara la conciencia. Vi al joven soldado dejar de llorar frenéticamente cuando sus ojos se encontraron con los de Miguel. La serena calma del paramédico mexicano irradiaba como una armadura invisible. No era magia, sino el poder de una mente profundamente entrenada, una mente que no se rinde y no permite que el miedo la domine. Miguel hizo fuerza para arrastrar al soldado gigante, que pesaba casi el doble que él, de vuelta a la línea trasera, más segura. Hizo todo en silencio. No se le escapó ni un jadeo ni una queja. Miré esa escena, y las lágrimas de vergüenza corrieron por mis mejillas sin darme cuenta. Mi arrogancia, mi orgullo y el ego que había cargado sobre mis hombros fueron destruidos por completo, sin dejar rastro. Siempre había creído, a lo largo de mi vida militar, que la guerra debía ser impulsada por la ira, los instintos primarios y la tecnología superior. Había enseñado a mis hombres a ser cazadores sedientos de sangre, a ser despiadados con el enemigo. Pero ahora, en el instante más cercano a la muerte, estaba aprendiendo la lección más grande de un paramédico ordinario. Una lección que me enseñaba que la verdadera fortaleza es la capacidad de mantener la humanidad en medio de las circunstancias más terribles y deshumanizadoras. Es mayor que. La bondad y la compasión que Miguel ofrecía no distinguían la raza, ni le importaba quién tuviera un rango más alto. Solo veía una vida humana que se estaba extinguiendo, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para preservarla con una serenidad imponente. El fuego de las ametralladoras enemigas se volvió más intenso y feroz. Estaban reuniendo fuerzas para un último asalto a nuestra línea de defensa. Los soldados mexicanos que cubrían la retaguardia mostraban signos de agotamiento. Sus municiones disminuían, pero sus ojos seguían firmes y decididos. Nadie pensó en rendirse o huir. Miguel seguía ocupado vendando a los heridos, uno tras otro. Sus manos estaban cubiertas de sangre, pero su rostro seguía lleno de concentración. En medio de la creciente desesperación, sentí que una energía se formaba en lo profundo de mi mente. No era la valentía nacida de la imprudencia o la ira, sino una valentía que surgía de la fe. Apreté los dientes, suprimiendo el dolor en mi brazo izquierdo, y extendí mi mano derecha, que aún funcionaba, para tomar el rifle de un soldado caído que yacía a mi lado. No moriría como un cobarde detrás de este vehículo destrozado. Me mantendría firme y lucharía junto a este paramédico de primera línea y estos valientes soldados, incluso si este fuera mi último aliento. Los gritos del enemigo resonaron a través del bosque. Una ola de hombres armados se lanzó a través de los árboles con furia. Sabían que esta era su última oportunidad para aplastarnos antes de que llegaran los refuerzos. Apreté el rifle con mi brazo derecho, mordí mis dientes para contener el dolor en mi brazo izquierdo y comencé a disparar. No disparaba con ira o sed de sangre, como había hecho durante toda mi vida militar, sino para proteger las vidas de quienes estaban detrás de mí. Disparaba para proteger al pequeño paramédico que estaba ocupado vendando a mis hombres, sin preocuparse por su propia vida. La línea de defensa del contingente mexicano se mantenía firme. Todos los soldados mexicanos disparaban con calma y precisión. Cada bala disparada era un disparo efectivo de contención. Nadie entró en pánico. Nadie abandonó su puesto de cobertura, aunque la ola de enemigos se acercara tanto que casi se les podían ver los ojos. Vi a Miguel moverse rápidamente y con delicadeza entre los heridos, en medio de la densa lluvia de balas que apenas dejaba espacio para respirar. Se había convertido en el centro de nuestra moral, como un ancla que mantenía la cordura de un ejército a punto de desmoronarse, impidiendo que se hundiera en las profundidades del miedo. Las balas en nuestros cargadores comenzaron a escasear. El fuego de ametralladoras, que antes era feroz, comenzó a ser intermitente. Algunos soldados mexicanos tuvieron que usar pistolas para luchar. Yo mismo solo me quedaban unas pocas balas en la recámara. La muerte se acercaba tanto que la sentía en la punta de la nariz. Algunos enemigos habían atravesado nuestra línea de defensa y se preparaban para usar bayonetas en combate cuerpo a cuerpo. En ese instante, cerré los ojos, aceptando el destino que se avecinaba. Ya no sentía miedo. La serenidad que había recibido al observar a Miguel
se había infiltrado en mi mente. Estaba listo para morir con dignidad junto a estos verdaderos guerreros. Pero entonces, en el momento en que la última esperanza estaba a punto de desvanecerse, un rugido familiar resonó desde el cielo. No era el sonido de un cohete RPG, sino el de motores potentes. Helicópteros de ataque de la OTAN aparecieron sobre las copas de los árboles. Se abalanzaron como águilas feroces. El sistema de interferencia del enemigo había sido destruido. Inmediatamente, cohetes y ametralladoras pesadas de los helicópteros barrieron las filas enemigas con precisión y ferocidad. Llamas y explosiones destrozaron la ola humana de grupos armados, dispersándolos. Gritaban y huían despavoridos, dejando atrás sus armas y compañeros. El polvo y las llamas comenzaron a disiparse, y el sonido de los disparos se fue silenciando lentamente. El Valle de la Muerte, que antes estaba lleno de furia, volvió a la calma, pero era una calma llena del olor a sangre. Algunos de mis soldados occidentales supervivientes se sentaron en el suelo, llorando sin vergüenza. Otros temblaban, aferrando sus armas con fuerza, como locos. Estaban gravemente heridos, tanto física como mentalmente. El ego y la arrogancia de los veteranos de guerra habían sido aplastados hasta la nada. Mientras tanto, los soldados mexicanos no tenían tiempo para llorar o entrar en pánico. Se dispersaron rápidamente para despejar la zona de forma ordenada, verificando la seguridad y comenzando a clasificar a los heridos para su evacuación. Seguían trabajando juntos en silencio y con eficiencia. No hubo celebraciones de victoria, ni gritos de alegría, solo la determinación de cumplir su deber por completo. Dejé caer el rifle vacío al suelo. Mi cuerpo estaba pesado y me dolía por todas partes. La sangre en mi brazo izquierdo comenzó a secarse. El agotamiento me invadió hasta el punto de que apenas podía mantenerme en pie. Recorrí con la mirada el campo de batalla destrozado, viendo los restos de vehículos blindados de millones de dólares convertidos en chatarra inútil, viendo a mis soldados de élite desesperados y viendo a los soldados mexicanos que estaban recuperando la situación con calma. Mi cosmovisión se desmoronó por completo. Las teorías de guerra en las que había creído toda mi vida se convirtieron en una tontería al enfrentarme a la realidad de hoy. Caminé lentamente, mis piernas temblaban a cada paso que daba sobre el barro empapado de sangre. No fui hacia el helicóptero de rescate, ni hacia las unidades médicas de la OTAN que descendían, sino que iba en busca de un hombre pequeño con una sonrisa amable, un hombre que me había enseñado la lección más cara de mi vida. Es mayor que, quería encontrar a Miguel. Tenía muchas preguntas reprimidas en mi mente, preguntas que necesitaba saber, preguntas de por qué no entraron en pánico, de por qué pudieron mantener la calma en medio de un infierno tan salvaje, y sabía que su respuesta cambiaría mi vida para siempre. El sonido de las hélices del helicóptero de rescate agitó el aire, levantando polvo por todas partes. Las unidades médicas de emergencia de la OTAN corrieron con camillas y el equipo médico más moderno. Gritaban órdenes, intentando dar primeros auxilios y evacuar a mis soldados de fuerzas especiales que gemían de dolor y terror. La atmósfera estaba llena de confusión y el persistente olor a sangre. Pero en medio de este nuevo caos, los soldados mexicanos se separaron y se reunieron en silencio bajo un gran árbol medio quemado. No lucharon por la ayuda, no buscaron la atención del equipo médico occidental, simplemente descansaron, revisaron sus armas, compartieron agua y se atendieron sus heridas unos a otros en paz. Un médico corrió hacia mí con un kit de primeros auxilios. Vio la sangre que empapaba mi manga y mi rostro pálido e intentó ponerme en una camilla. Levanté mi mano derecha para detenerlo. Negué lentamente con la cabeza y le dije que fuera a atender a otros que estaban más graves. Mis heridas físicas no se comparaban con la herida mental que se estaba abriendo. La arrogancia y el ego que había cargado durante toda mi vida militar se habían desmoronado junto con los restos de ese vehículo de mando blindado. Ahora ya no era el general de alto rango imponente. Era solo un viejo que acababa de sobrevivir por poco. Cada paso que daba entre los escombros era como pisotear las teorías de guerra que había memorizado toda mi vida. Vi los restos de carísimos drones de reconocimiento esparcidos por el suelo. Vi rifles de última generación desechados como inútiles cuando sus dueños perdieron la cabeza. Esta tecnología de élite no podía consolar a una mente aterrorizada. Caminé arrastrando mis pesadas piernas a través del grupo de soldados ocupados, mis pies pisando el barro mezclado con sangre y hollín,
dirigiéndome al grupo de soldados mexicanos. Mi objetivo era solo uno: encontrar la verdad detrás de la serena calma de ese paramédico. Y allí, lejos del centro del caos, junto a un gran tronco caído que bloqueaba el camino, lo encontré sentado solo. Miguel se había quitado el casco y la pesada armadura antibalas, colocándolos a un lado. Estaba usando su cantimplora militar para enjuagar la sangre seca de ambas manos, la sangre de docenas de vidas occidentales que él había rescatado de la muerte. El agua clara limpiaba las manchas rojas, dejándolas escurrir al suelo, devolviendo la limpieza a unas manos que acababan de salvar innumerables vidas. Observé un profundo rasguño cerca de su ceja y una herida en su antebrazo, pero ningún gemido salió de la boca de este hombre. Estaba usando un trozo de vendaje restante para vendarse el brazo en silencio. Su postura seguía siendo suave y natural, como si no acabara de pasar por el infierno más cruel. Una leve sonrisa seguía en la comisura de sus labios, una sonrisa que antes me había irritado, pero que hoy me hacía sentir una fe profunda. Lentamente me acerqué a él, dejando caer mi peso sobre un tronco podrido al otro lado. Mi cuerpo temblaba de agotamiento. Miguel levantó la vista hacia mí, dejó la cantimplora y asintió levemente, saludándome sin decir nada. Miré profundamente en sus ojos. Ojos que no mostraban signos de pánico ni terror después del combate, solo una profunda serenidad, como la superficie de un lago sin olas. Tomé una profunda bocanada de aire, intentando reunir el poco coraje que me quedaba para hablar. Abandoné mis rangos y títulos, abandoné toda la arrogancia que tenía, y le pregunté con una voz ronca y temblorosa, una voz llena de rendición total. No era la pregunta de un comandante que interrogaba a un subordinado, sino la pregunta de alguien que estaba perdido y necesitaba luz. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes miedo en medio de esta lluvia de balas y la muerte frente a ti? Mis soldados, los mejor entrenados, perdieron la cabeza, pero ¿por qué ustedes? ¿Por qué pueden mantener la calma así? Miguel detuvo la mano que se vendaba. Levantó la vista hacia mí con una mirada llena de compasión. No había orgullo en sus ojos, ni presunción de su valentía. Su largo suspiro se mezcló con el suave sonido del viento entre los escombros. Sonrió levemente. Una sonrisa que yo había odiado, pero que hoy era la más cálida y poderosa que había visto en mi vida. Miguel extendió su mano, llena de rasguños, y me tocó el hombro suavemente. Luego comenzó a hablar con una voz tranquila, pero que resonó en lo más profundo de mi alma. General, no es que no tengamos miedo a la muerte. El miedo es natural en todos los seres humanos. Cuando una bala pasa rozando nuestras cabezas, o cuando escuchamos una bomba caer cerca, nuestros corazones laten tan fuerte como los de sus soldados. Miguel hizo una pausa, como para permitirme absorber el significado de sus palabras a través del sonido de los helicópteros que aún volaban a lo lejos. Pero la diferencia es que a nosotros nos han enseñado a aceptar la muerte, no a intentar huir o luchar contra esta realidad. Cuando aceptamos de todo corazón que la muerte es parte de la vida y que puede ocurrir en cualquier instante, el miedo pierde el poder que tiene sobre nuestras mentes. Cuando nuestra mente no se preocupa ni lucha por huir de la muerte, podemos concentrarnos completamente en el presente. Señaló sus manos ensangrentadas y la vieja mochila médica que tenía en su regazo. En el momento más crítico, la cordura es una armadura más fuerte que cualquier acero del mundo. Si uno entra en pánico, mis manos temblarán, mis piernas no se moverán, y no podré salvar vidas humanas que esperan esperanza. Para nosotros, en México, tenemos conceptos como solidaridad y el espíritu de servicio. No es solo la amabilidad o la sonrisa respetuosa que usted ha visto, sino la entrega de uno mismo para ayudar a otros, incluso cuando uno mismo se encuentra en el peligro más oscuro. Cuando nuestro corazón está decidido a dar y proteger a los demás, hasta el punto de olvidarnos de nosotros mismos, el miedo ya no tiene espacio para infiltrarse y controlarnos. Esas palabras sencillas, pero que llegaban al alma, me golpearon justo en el centro del corazón. Fue más violento que cualquier explosión que hubiera enfrentado en toda mi vida militar. Las teorías de combate, las filosofías de guerra occidentales que nos enseñaron a construir la armadura más gruesa, a volar lo más alto y a usar las armas más letales para suprimir nuestro propio miedo, todo se derrumbó. Siempre había mirado fijamente las pantallas de los monitores, evaluando todo como números, estadísticas y probabilidades, olvidando la simple verdad de que el arma más importante en la guerra
o incluso en la vida, es la estabilidad de la mente humana. Miré mi propia armadura de alta tecnología, torcida, rota y manchada de barro, alternando con la simple camiseta militar verde de Miguel. Mi tecnología de cientos de millones de dólares había fallado por completo en mantener la cordura de un gran ejército. Pero el entrenamiento mental, la meditación matutina y la compasión que yo había despreciado, se habían convertido en la herramienta de salvación más efectiva en este campo de batalla. Miguel no usó la agresión para ganar la guerra, usó la calma para superar el caos. No luchó para destruir vidas enemigas, sino que luchó para preservar las vidas de todos a quienes podía alcanzar. Lentamente, Miguel sacó el pañuelo más limpio de su bolsillo, lo humedeció con agua de su cantimplora y me lo ofreció. No me vio como un gran general de la OTAN, sino como un simple ser humano herido, perdido y que necesitaba consuelo. Tomé el pañuelo con manos temblorosas, sintiendo el frío del agua que se filtraba en mis palmas. Las lágrimas que había intentado contener durante todo el día comenzaron a rodar silenciosamente por mis mejillas. Ya no eran lágrimas de cobardía, desesperación o miedo, sino lágrimas de despertar. Eran un respeto de todo corazón por la grandeza del espíritu humano que acababa de descubrir en el lugar más terrible de la tierra. Me sequé la cara con el pañuelo frío y húmedo que Miguel me había dado. Las manchas de sangre, hollín y la arrogancia que habían corroído mi mente durante más de 10 años se desprendieron junto con la suciedad. Tomé una profunda bocanada de aire, sintiendo una ligereza en mi pecho como nunca antes. En medio de los cadáveres y los restos de metal destrozado, encontré la verdadera paz. Miguel se levantó lentamente. Me hizo un gesto de respeto nuevamente. Su sonrisa seguía siendo tan amable como el primer día que nos conocimos, pero hoy, ese gesto ya no era debilidad en mis ojos. Era el símbolo de la fuerza más profunda, un respeto puro por la vida y por los demás seres humanos, con un corazón inmaculado. Intenté forzar mi cuerpo adolorido a ponerse de pie y le respondí con el máximo respeto desde lo más profundo de mi corazón, como un soldado. Poco después, los helicópteros de evacuación de heridos comenzaron a ascender hacia el cielo. Las fuerzas de la OTAN supervivientes se retiraron gradualmente de esta zona mortal. Vi a Miguel y a la unidad mexicana de contingente especial subirse en fila a los camiones militares que los recogían. Seguían siendo ordenados, serenos y humildes. Nadie gritaba canciones de victoria, nadie se jactaba de las hazañas que acababan de realizar al salvar innumerables vidas de soldados de la superpotencia occidental. Simplemente habían cumplido con su deber y estaban listos para volver a meditar bajo el gran árbol. La espalda de Miguel, mientras se desvanecía en la distancia, se convirtió en una imagen grabada profundamente en mi memoria para siempre. Fue el maestro más grande que jamás haya conocido en el campo de batalla. Meses después, fui enviado de vuelta al cuartel general en Europa para tratar mis heridas y recuperar mi estado mental. Mi cuerpo se recuperó por completo, pero mi cosmovisión y mi espíritu habían cambiado radicalmente, como si fuera otra persona. Rechacé la medalla al valor que me ofrecieron es mayor que porque sabía en mi corazón que el verdadero héroe de ese día no fui yo, sino el pequeño hombre de verde cuyo nombre nadie recordaba. Comencé a reformar completamente el plan de estudios de entrenamiento de las fuerzas especiales de la OTAN. Ordené reducir el entrenamiento que solo se centraba en la agresión, la destrucción y la excesiva dependencia de la inteligencia artificial. Invité a expertos en psicología y meditación para educar a los soldados de fuerzas especiales. Empecé a enseñarles a cerrar los ojos, regular su respiración y comprender el miedo en sus propias mentes. Muchos de los soldados bajo mi mando se sorprendieron y murmuraron al ver al general, que antes había sido tan feroz, obsesionado con la guerra y un creyente de los drones armados, es mayor que convertido en una persona tranquila, humilde y que valoraba el espíritu más que las pantallas de monitores. No les dije que tiraran sus armas o rechazaran la tecnología, pero siempre les enseñé que las armas más avanzadas serán solo chatarra cara si el soldado que las empuña tiene una mente frágil y llena de pánico. La cordura, la compasión y la humanidad son, de hecho, los verdaderos cimientos de una fortaleza indestructible. Todas las noches antes de acostarme, cuando miro la cicatriz en mi brazo izquierdo, ya no es un recordatorio de la derrota o el dolor, sino una marca. La marca de la memoria más valiosa. Cada vez que cierro los ojos, la imagen de las llamas rojas en el Valle de la Muerte sigue reproduciéndose.
Pero lo que es más brillante y claro que el humo de los disparos es la imagen del pequeño paramédico mexicano que corría a través de la lluvia de balas con una postura firme y una sonrisa serena. Miguel y el contingente especial mexicano me enseñaron una verdad profunda. No podemos controlar la crueldad y la locura de este mundo. No podemos controlar la trayectoria de las balas ni saber dónde caerá una bomba. Pero lo único que tenemos el poder de controlar por completo es nuestra propia mente. Cuando dejamos de luchar por huir de la muerte y la enfrentamos, aceptándola con plena conciencia, cuando transformamos el miedo egoísta en bondad y compasión, listos para sacrificarnos por los demás seres humanos, entonces nuestro espíritu será libre y escapará de todo el infierno, sin importar cuán furioso y cruel sea el campo de batalla que tengamos delante. Y esta es la respuesta, tan sencilla pero inmensamente poderosa. La respuesta de un paramédico de primera línea mexicano que hizo que un general del ejército occidental como yo se callara, se rindiera y se inclinara ante esta grandeza para siempre.